Amén. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de bendición, una palabra de fe, una palabra que te edifique? Pues levante su dispositivo en alto y diga conmigo, diga fuertemente, esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que yo soy. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Y yo puedo tener todo lo que ella dice que yo puedo tener, porque es la bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos la reciben en su corazón? Amén. Pues vamos a recibir a la pastora, gloria a Dios, que tiene una palabra para compartirla con nosotros. Amén. Me gozo de ver a Jorge, el hijo de María, que le dio un abrazo ahorita ahí. Le dije, antes de irte, me presta las tenis. Que están buenas. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. No hay nada mejor que servirle a Dios. Para aquellos que no han escuchado algo de mi vida, yo conocí al Señor a los 16 años y fue una experiencia de rompimiento cuando acepté al Señor. Recuerdo como si fuera el día de hoy. Entré a la iglesia Fuente de Agua Viva en la avenida Iturregui, cuando estaba el templo y el pastor Font estaba allí pastoreando. Y recuerdo que llegué de noche y me senté, ¿dónde está Tere? Por allá detrás me senté, porque las visitas siempre se sientan atrás, ¿verdad? Como buscan estar más tranquilos atrás. Y recuerdo que esa noche Dios impactó mi vida con la palabra. Yo sabía que yo necesitaba mucho antes de buscarle a Dios, pero Dios sabía cuál era el momento perfecto para yo tener un encuentro con el Señor. Ese día acepté al Señor, ese día lloré como dicen, como María Magdalena. Llegué a mi casa con los ojos hinchados, rojos, de haber llorado tanto, porque aún a los 16 años, le digo a los jóvenes, ellos saben que tienen que buscarle a Dios. La apertura de una vida espiritual con Dios fue una experiencia para mí maravillosa. Decidí meterme con todo y bota. Cada vez que había algo, ahí yo estaba. Si había una vigilia, ahí yo estaba. Me amanecía. Esa noche se congregaban los hermanos. Nos íbamos a orar toda la noche hasta que amaneciera. Ese día le decía a mi mamá, me voy para la iglesia, me quedo por allá y nos vemos al otro día. Pero las experiencias que he tenido en mi juventud marcaron para la mujer que yo soy hoy. Así que cuando Dios trabaja con la vida de nosotros, trabaja desde que somos niños y desde que somos jóvenes. Dios va trabajando con nosotros. Así que dando esta pequeña apertura, hoy voy a hacer mis famosas preguntas. Usted sabe que a mí veces me gusta hacer preguntas. Y el tema de lo que yo voy a hablar en esta mañana, la pregunta que le voy a hacer a ustedes es la siguiente: ¿cómo tú te ves? ¿Cómo tú te ves? Porque mire cuán importante en la vida de todo ser humano saber cómo se ve. Todos nosotros tenemos que trabajar diferentes áreas de nuestra vida. En esta semana quiero decirles que, como decía el pastor hace unos días atrás, donde quiera que yo me meto, aunque sea en Marshalls, usted sabe que yo tengo mis escapadas.
mis momentos for me. Y yo me di una escapada esta semana y entonces estoy en una tienda y veo a una mujer viendo unos artículos y ella comienza a abrir su corazón y a hablarme. Y me decía, estoy pasando por un momento bien difícil. Usted sabe que para muchos la Navidad es gozo y alegría, pero para otros es un momento bien difícil porque ya no están sus seres queridos. Y en el caso de esta mujer que me dijo que tenía 78 años de edad, una mujer fuerte, elegante, tengo 78 años, pero tengo una tristeza en mi corazón porque mi esposo falleció hace un tiempo atrás y todavía estoy procesando el dolor de pérdida. Pero él siempre me decía, yo quiero que tú siempre estés arreglada, estés bien puesta, que te cuides físicamente. Y por eso es que yo estoy hoy aquí en esta tienda, que antes frecuentaba semanalmente, hoy determiné venir a sacar un rato para mí. Yo empecé a hablarle a esta mujer y a ministrarle, a hablarle positivo, decirle, usted es una mujer elegante, usted no aparente esa edad, y era verdad. Y usted sabe lo que esa mujer hizo, nunca había pasado por esa experiencia. Me agarró la mano y me la besó. Yo me quedé como, yo nunca había tenido esa experiencia que una persona extraña me cogiera la mano y me la besara. Pero había algo que ella necesitaba escuchar en ese día y a lo mejor en agradecimiento, ¿verdad? Y mostrando ese gesto de amor y de cariño, me besó la mano. Mire, hermano, nosotros tenemos tanto que dar. Estamos siempre pensando en recibir, ¿verdad? Porque queremos recibir y recibir. Pero hay gente que hasta en las tiendas necesitan escuchar una palabra de esperanza, de poder, de amor. Todos nosotros, volviendo al mensaje, tenemos que trabajar en diferentes áreas. Y sabe que mientras yo estudiaba cuán perfecto es Dios, que nos da 7 áreas que todos nosotros tenemos que trabajar para fortalecer cómo nosotros nos vemos o nos deberíamos de ver. Miren, está el área física. Todo el mundo que usted ve, ahora en enero todo el mundo va para el gimnasio. Después que se comieron la gandinga, el arroz con dulce, el arroz con gandules, la morcilla, dicen en enero voy a atender mi área física, ¿verdad? Así que todo el mundo va a atender su salud. La área emocional, cuán importante, es esa área en nuestra vida. Trabajar con nuestras emociones. ¿Sabe lo que yo he aprendido? Que si usted no sabe manejar sus emociones lo pueden enfermar y llevarlo a la catástrofe. ¿Qué otra área? La área social. Usted sabe que la iglesia aporta positivamente en el área social de cada uno de nosotros. Porque usted viene a integrarse con la gente, usted viene a recibir la palabra, pero usted viene también a socializar en grupo. Por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno es habitar los hermanos que juntos y en armonía. Dios no hizo seres ermitaños ni gente separada. Dios quiere que socialicemos porque eso nos ayuda a trabajar en una de las áreas de nuestra vida. Y mire cuán importante, como le decía un vecino, ¿verdad? Que hacía tiempo que no veía donde yo vivo. Cuida
los proyectos que tú quieres hacer, pero cuida tu área espiritual. Y usted sabe que la gente, ¿qué hacen? Se atiende mucho el área física, pero ¿qué olvidan? El área espiritual es importante en la vida de nosotros. El área moral es otra área que nosotros también tenemos que trabajar. Los valores, aquellas cosas que no debemos de hacer. Estar conscientes que vivimos en una sociedad, que no vivimos solos y que lo que yo hago no solamente me puede afectar a mí, sino que puede afectar ¿a quién? A todo mi entorno. Y por último, todos tenemos que trabajar en áreas que tienen que ver la parte vocacional y propósito. Quiere decir que cuando usted vino al mundo, ya Dios venía con un propósito para tu vida. Usted no vino por un error, como le llaman algunos. Por error quedé embarazada. Por error no me cuidé y ahora tengo una criatura. Hay un propósito, hay una intención de Dios sobre esa criatura cuando viene al mundo. Así que, ¿cómo yo me veo en esta mañana? Y cuán importante es trabajar en todas esas áreas de nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante vernos correctamente? Porque déjeme decirle, estoy bien segura que usted ha tenido interacción con personas y dicen, pues yo me veo un borrachón, pues yo soy un mujeriego, pues yo me veo como una mujer enfermiza. Usted ha escuchado gente, ¿verdad?, que se ponen unos títulos ellos mismos. Y yo lo que quiero en esta mañana que podamos cambiar ese panorama mental que muchas veces nosotros nos hemos determinado o nos hemos puesto un sello sobre nuestra vida que nos está afectando en nuestro desarrollo personal y espiritual. ¿Por qué es tan importante vernos correctamente? Número uno, porque influye en nuestras decisiones. Cuando usted sabe quién es usted, usted sabe lo que usted va a aceptar en su vida y lo que usted va a rechazar. Así que cuando usted está consciente quién es usted en la vida, y más un creyente, una persona que tiene relación con Dios, está muy consciente de qué cosas yo debo de aceptar, pero qué cosas yo debo de rechazar. Así que eso es una parte fundamental en la parte integral de cómo yo me veo. Número dos, ¿por qué es tan importante vernos correctamente? Porque afecta nuestra autoestima. Y yo puedo hablarle de eso. Cuando yo conocí al Señor, yo tenía una baja autoestima. Dios tenía que ir trabajando y fortaleciendo en mi interior a verme de la forma correcta y no de la forma como yo me veía. Número tres, cuando nosotros nos vemos correctamente, impacta hasta nuestras relaciones. ¿Y qué es eso de impactar nuestras relaciones? Poner límites. Todos nosotros tenemos límites, ¿verdad? Yo tengo y estoy consciente que tengo libre albedrío, pero hay un dicho muy cierto que dice que todo me es lícito, pero ¿qué? Pero no todo a mí me conviene. Cuando yo era una joven soltera y conocí al Señor, sin echármelas, tengo que decirle esto, habían varios tirándome maíz. Le puedo decir de gente madura hasta gente joven.
había de todo. Yo tenía, y no por, lo vuelvo a decirlo, no por echármela, yo tenía mi melena de pelo lacio que me llegaba aquí a la cintura. Yo era pura, yo nunca había conocido hombre, así se lo voy a decir. Yo no sé, yo nunca conocí hombre. Yo conocí al Señor a los 16 años y me entregué completamente a Él. Así que habían varios tirando maíz, pero algo me decía, este tiene esto, esto tiene aquello. Yo no me voy a desesperar, porque el problema cuando uno se desespera, que empieza a tomar decisiones equivocadas. Hasta que llegó el marchante, el pastor Ricky Rosado. Recuerdo que se le acababa el culto al pastor allá en Atorrey y salía corriendo y llegaba Carolina para coger el último pegado del mensaje. Y usted me va a decir, ¿y pastor, usted le tira el ojo? No. Yo estaba reacia. Primero porque había terminado una supuesta relación de noviazgo a la distancia. Porque este joven estudiaba medicina en Calley. Fíjate, Samuel, en la Universidad de Calley de medicina, allá era que él estudiaba. Así que nosotros no nos veíamos. Y celular había tampoco, porque cuando usted ya hablaba por teléfono tenía que llegar a su casa para coger el teléfono y marcar si era que él tenía teléfono. Así que el supuesto noviazgo de 6 meses, eso no duró nada. Y yo dije, Señor, yo no voy a tomar más decisiones, ahora me vas a dirigir tú y voy a ser bien cuidadosa. Hasta que llegó el pastor Ricky Rosado y me lo presentaron. Y estudiábamos en el Instituto Bíblico por la noche. Yo estaba un año adelantada a él. Yo estaba tercer año, él estaba en segundo, ya íbamos por él en el segundo año. Y entre conversaciones y amistades, mira que ese muchacho, y le hablaban a Ricky de mí, mira esa muchacha más buena, que si esto, que si lo otro. Y cuando el pastor Ricky vio esa melena de pelo largo, lacio, dijo, aquí es que la cosa está buena. Recuerdo como hoy estábamos en casa de unos hermanos de la iglesia y me dijo, mira, me gustaría tener una conversación contigo. Claro que sí, no hay ningún problema. Nos reunimos, nos dejaron solos en una oficina. Él me habló, me dijo, mira, Grace, me gustaría que me dieras la oportunidad de conocerte, de poder salir contigo, conocerte y, ¿verdad? Tú me agradas y por ahí fue que empezó la cosa. Cuando usted se ve correctamente, usted toma las decisiones correctas. No apresurada, no que la carne te motive, déjame lanzarme porque la carne me pide esto. Usted toma las decisiones correctas porque usted sabe que usted tiene un propósito de parte de Dios. Así que cuando usted se ve correctamente, fortalece su propósito. Si usted no sabe quién es, usted no sabe a dónde va. Y usted sabe que hay muchos creyentes que como no saben quiénes son ellos, usted sabe lo que ellos hacen, ellos van caminando. Usted sabe que había un programa muchos años atrás de una familia que se fue al espacio y se perdió. Se llamaba el programa Perdido en el Espacio. Eso sí
que tiene años y yo me acuerdo que yo lo veía. Me encantaba ver el robot cuando anunciaba que venía peligro, peligro. Cuán importante es nosotros conocer y fortalecer nuestro propósito para saber a dónde yo voy. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué decisiones correctas yo voy a tomar? Juan capítulo 1 y verso 12 dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. La gente dice: no, yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. No, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que a todos los que recibieron a Dios, a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios me dio la potestad de ser hija de Dios. Óigame, eso no es cualquier palabra. Yo tengo una hija que vive conmigo y por ser hija, ella tiene plena autoridad de abrir mi nevera las veces que ella quiera. Ella tiene plena autoridad de entrar a mi habitación. Ella tiene plena autoridad de tener acercamiento conmigo como madre. Cuando uno es hijo, uno tiene unos beneficios no igual al que es un particular o al que nosotros podríamos llamarle una persona adoptiva. La persona que es adoptiva emocionalmente, y usted conoce muchos casos que necesitan conocer quién es su padre y quién es su madre. Hay algo que les falta y por lo tanto hacen un esfuerzo para conocer lo que ellos necesitan saber, de dónde vinieron y dónde se originó su vida. Así que yo soy hija y por lo tanto yo tengo unos beneficios por ser hija. No es lo mismo ser adoptado, no es lo mismo ser un conocido. La Biblia dice que Dios me dio la potestad de ser hija. Así que mi relación con Dios es diferente. Tengo libre acceso a tener una relación con mi Padre porque ya yo no lo veo a distancia, ya yo lo veo que de forma cercana a mi vida. Así que esa escritura de Juan capítulo 1 y verso 12 reafirma quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y por último, ¿por qué es importante vernos correctamente? Porque define nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué tengo que predicar esto en esta mañana? Porque todavía la gente no se ve como se tiene que ver. Todavía hay creyentes que cuando van al Padre no se ven como se tienen que ver. Y muchas veces le reclaman a Dios que sus oraciones no han sido contestadas. Pero si Dios contestase todo lo que nosotros pedimos conforme a nuestra naturaleza, bendito sea el Señor. Así que cuando yo me acerco al Padre, tengo libre acceso, acercamiento, porque ya yo no me veo a la distancia, sino que ya yo me veo como una hija de Dios. Así que eso define nuestra identidad. Y quiero decirle que cuando usted viene a Cristo, usted viene a recibir al Señor como su Salvador, pero Dios viene a traer definición sobre tu vida, a definirte para que tú entiendas quién tú eres y por qué tú fuiste creado. Así que vamos a hablar un poquito acerca de identidad. ¿Qué es eso, identidad? ¿Con qué se come eso? ¿Dónde se sirve eso? Porque eso nos hablan de identidad en la universidad, si acaso en la escuela.
¿qué es eso de identidad? Miren, identidad es lo que todos nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos una identidad. Yo tengo características, tengo valores, tengo creencias, inclusive yo tengo hasta mis propias experiencias que me definen como persona. Por lo tanto, yo cargo con una identidad, yo tengo unas características. Todos nosotros, por eso es que somos diferentes. Porque según las experiencias que todos ustedes han vivido, ustedes cargan con unas creencias y unas experiencias de vida que te definen como tú eres. Por eso es que unos dicen, este es bien chistoso, mira lo que cree fulano de tal, mira, esto es lo que hay, eso es lo que hay. Ya tenemos a Sori con ese lema, ¿verdad? Eso es lo que hay, eso la define a ella, esa es su característica, ella va al grano y dice las cosas como son y usted las recibe si las quiere recibir y si no, no las recibe nada, ¿verdad? Esa es su identidad, esa es su característica. Así que eso la define a ella y me define a mí como persona. Identidad no solamente es eso, sino que es lo que te distingue. ¿Usted se acuerda de un anuncio de televisión que decía que el que viste de Clubman? Ajá, ¿usted se acuerda? ¿Qué dice al final? Se distingue. La identidad te distingue, ¿verdad? Como Clubman. Es lo que la gente dice cómo tú eres. Y eso es parte de tu identidad, de cómo tú eres. Número 3. ¿Qué otra cosa podría ser identidad? Es como yo soy. Usted no ha escuchado gente que dice, yo soy como soy. Y el que me quiera como yo soy. ¿Te ha escuchado eso? ¿O usted lo ha dicho alguna vez? Es como yo soy. Tengo rasgos físicos, unos tienen la nariz grande, otros perfilada, unos son más llenitos, otros son más delgados. Tengo personalidad, ¿verdad? Unos son más alegres, otros son más callados, otros son más habladores, otros son más calladitos. Tengo valores y creencias, emociones, que es parte de mi vida. Formas diferentes de expresar las cosas. Unos expresan las cosas haciendo chistes, ¿verdad? Otros expresan las cosas más serias. Tengo talentos. Todos nosotros tenemos talentos. Cosas que podemos hacer. Eso es parte de mi identidad. Tengo historia de vida. Tengo un pasado. Tuve una infancia. Yo tuve una juventud. Pero también tengo una identidad espiritual que Dios me dio. Y eso sí que hay que cuidarlo. Y por último, la persona que carga con una identidad que somos todos nosotros es cómo una persona se ve a sí misma y cómo yo me relaciono con el mundo. Por eso no nos debe de sorprender que hay personas que tienen dificultad de tener relaciones. Puede ser con una persona o puede ser con múltiples personas. Porque todavía está trabajando con su identidad. Así que cuando yo cargo con eso, es una persona que se ve a sí misma y cómo yo me relaciono con el mundo. Y quiero cerrar con esto en paréntesis, muy importante. Como yo me vea,
así me voy a relacionar con los demás. Por eso si vemos gente violenta, si vemos todo lo que estamos viendo y observando últimamente socialmente hablando, que un esposo le quita la vida a la esposa, que unos padres le quitan la vida a sus hijos, que los hijos se levantan contra los padres, los golpean, los asesinan. Es un problema que la gente tiene, que tienen que trabajar con su identidad, pero más que todo con su identidad espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Mire lo que dice la palabra, hermano. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Saben una cosa? Y lo voy a decir aquí, Dios me ve diferente a como usted se ve. No, pastora, pero ¿cómo va a ser? Yo me veo muy bien. Mire cómo yo estoy muy bien, yo estoy completa, yo estoy entera. No, yo no estoy hablando de eso. Dios me ve diferente. Dios ve un potencial. Dios ve algo maravilloso que Él creó sobre nosotros. Muchas veces hay cristianos que se desvalorizan, se restan, toman decisiones equivocadas porque tienen que fortalecer lo que son ellos en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen. A imagen de Dios nos creó. Y cuando usted dice esa palabra imagen, usted piensa que es algo físico y no lo es. Porque Dios es espíritu. Así que Dios mandó a su Hijo en cuerpo para venir aquí al mundo, pero Dios Padre, Él es espíritu. Por lo tanto, esa palabra imagen lo que quiere decir es que yo tengo una capacidad que Dios hizo en mí de poder amar, de poder razonar, de poder crear, de tomar decisiones correctas, inclusive de tener valores morales. Pero ¿qué es lo que hace muchos cristianos? Cuando cometen un error, ¿a quién le echan la culpa? Al diablo. Hacen como cuando Dios hizo a Adán y Eva. Cuando Adán cayó, ¿a quién le echó la culpa? A la mujer. Y después terminaron echándole la culpa ¿a quién? A la serpiente. Todos nosotros cargamos con una imagen de Dios, con una identidad donde nos deja saber que yo tengo unas capacidades que Dios me ha dado para reflejar el carácter de Dios. Eso es lo que quiere decir esa cita bíblica. Nosotros tenemos esa capacidad de reflejar el carácter de Dios. Ahora, quiero hablarles de un hombre, porque si hablo dando toda esta introducción y no hablo de alguna persona de la Biblia, pues me voy a quedar, mi mensaje se va a quedar incompleto. Quiero hablarle a ustedes de la vida de Moisés. Y dice que en la Biblia, en Hechos capítulo 7 y verso 20, que en aquel mismo tiempo nació ¿quién? Moisés, y fue agradable a Dios y fue criado por 3 meses en casa de su padre. Yo voy a dar un relato breve por encima de lo que leí, de lo que estudié acerca de la vida de este hombre, porque su amplia introducción dentro de la Biblia es bastante amplia. Pero quiero hablarle brevemente de la historia de este hombre desde que nació hasta que Dios lo llamó a un propósito.
La Biblia dice en ese libro de Hechos, capítulo 7 y verso 20, que Dios vio a Moisés y dice que fue agradable a Dios y que solamente fue criado ¿por cuánto? Por 3 meses. Ahora, yo no sé si usted conoce a alguien que ha sido criado por sus padres por poco tiempo. Yo no sé si usted conoce a alguien que a lo mejor le haya comentado: yo viví con mi padre por 1 año, pero luego se desapareció de mi vida. Luego se fue del país. O mi padre murió o mi madre murió y me quedé desprovisto de esa imagen paternal o esa imagen maternal. Así que la Biblia me dice que la vida de Moisés no era una historia muy agradable en su infancia. Y una de las cosas que quiero comentarle a ustedes es, muy brevemente, es de las cosas que este niño pasó y que llegó a la adultez con un propósito de Dios. Recuerde que le dije al principio del mensaje, ¿cómo tú te ves? ¿Por qué hice esta pregunta? Porque muchas de las formas en que nos vemos en el presente es porque hay algo que ocurrió en el pasado, o algo que ocurrió en mi niñez, o algo que te faltó en tu desarrollo como ser humano. Ahora bien, la Biblia dice en el capítulo de Éxodo, en el 1 y 2, me habla de una trayectoria de vida de este hombre. Y una de las cosas que pude indagar o estudiar acerca de la vida de Moisés es que Moisés en su infancia vivió una infancia bajo amenaza y de muerte por causa del faraón. Los que han estudiado el libro de Éxodo saben que Faraón había establecido un dictamen que todo niño que naciera varón, que había que hacerle, había que matarlo. ¿Por qué Faraón determinó esto? Porque Faraón veía que el pueblo de Israel iba creciendo, iba adquiriendo poder. Así que se intimidó Faraón y le dijo a las mujeres hebreas: si usted, las parteras, ven una mujer que nace hijo varón, ahí usted le quita la vida, porque quería destruir la generación de Israel. Quiere decir entonces que Moisés nace en una época de opresión, de amenaza. Así que yo no sé si usted ha visto lo que ha ocurrido en Gaza o lo que ha ocurrido allá en la región de Israel, todo lo que nuestros niños allá han sufrido por causa de la guerra. Así que no es menos cierto que Moisés pasó por una experiencia bien difícil en su niñez bajo una infancia de amenaza. Número 2, Moisés no solamente vive bajo un tiempo de amenaza, sino que sus padres arriesgaron su vida por protegerlo. Así que cuando un padre y una madre tienen un hijo que sabe que puede estar en peligro, el instinto maternal y el instinto paternal dice: yo lo voy a ¿qué? A sobreproteger. Así que Moisés nace en una época y un tiempo de amenaza, pero bajo un círculo de sobreprotección. Van conmigo, ¿verdad? Porque quiero que usted vaya entendiendo el panorama de este hombre. Número 3. La Biblia dice en ese capítulo 1 y 2 de Éxodo que Moisés, su vida fue puesta en riesgo al ser puesto en una canasta en el Nilo. Ahora, yo no sé si usted ha ido a la historia, pero dice la Biblia que cuando Moisés, siendo infante,
se puso en esa canasta y esa canasta fue por el río, la Biblia dice que el niño comenzó a llorar. Ahora, las que somos madres aquí, saben lo que es un lloro, importante. Los niños lloran, pero usted sabe cuando es un lloro de alarma. Así que yo me fui y me metí en la escritura y me puse a analizar que posiblemente Moisés lloraba por hambre o lloraba porque había algo que le molestaba o lloraba porque tenía miedo, porque se sentía indefenso. ¿Están conmigo, verdad? ¿Qué otra cosa podría ocurrir en la vida de este hombre? Moisés crece entre dos entidades, la hebrea y la egipcia. Así que, cuán difícil, como me pasó una vez a mí, yo vengo de Estados Unidos y lo que se hablaba en Estados Unidos era ¿qué? Inglés. Mi papá me hablaba en inglés y yo iba a una escuela en Estados Unidos en inglés. Así que cuando yo llego a Puerto Rico, ¿usted sabe lo que me pasó en la escuela? A mí se me trababa cuando hablaba, porque tenía dos idiomas y no sabía si hablar inglés o si hablar español. Así que Moisés crece bajo una cultura de dos cosas completamente diferentes, la hebrea y la egipcia. Ahora, yo le voy a decir algo, porque dentro del desarrollo de Moisés había algo que Dios estaba viendo un potencial en este hombre. Había algo que Dios iba a hacer a través de Moisés. ¿Por qué razón? Porque Moisés conocía la cultura de ¿quién? De los egipcios. Pero también conocía la cultura de los hebreos, que era de donde venían sus padres. Y por último, resumiendo la historia de este hombre, Moisés creció en un ambiente de violencia. Y no es que quiero eximir a Moisés de lo que él posteriormente hizo, pero la Biblia dice que Moisés vio que había un hombre maltratando a un hebreo. ¿Y qué dice la escritura? Que le quitó la vida. Ahora pregunto yo a ustedes, si Moisés se desarrolló en una cultura de violencia, de opresión, de látigo, de maltrato, posiblemente en la mente de Moisés, porque mucha gente dice, Dios, pero ¿cómo Dios puso a Moisés con un propósito si le quitó la vida a otro hombre? Pero si eso fue lo que él se rodeó, dentro de un ambiente y una cultura de opresión, de maltrato, de muerte. Así que él hizo lo que su instinto le enseñó en su vida, era parte de su identidad. Si me crié y me desarrollé en un ambiente de violencia, pues ¿qué voy a hacer? Voy a hacer violencia hacia el frente. Así que este hombre crece bajo todos estos panoramas que no eran muy positivos para la vida de él. Sin embargo, en Hechos capítulo 7 y verso 22 dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso ¿qué? En sus palabras y en sus obras. Mire el conocimiento que este hombre adquiere bajo una cultura que estaba oprimiendo al pueblo de Israel, pero aún así Dios veía que tenía potencial para liberar al pueblo de Israel bajo la opresión de los egipcios. Quiero cerrar con este mensaje.
¿Qué hizo Dios con Moisés para fortalecer su identidad para el llamado que Dios tenía con él? Número 1, la Biblia dice que Dios lo llamó por su nombre, Moisés. La palabra Moisés significa sacado del agua. Así que la Biblia dice que Dios conocía su nombre, que Dios lo llamó por su nombre. Y saben una cosa, cuando Dios te va a llamar a ti a hacer algo, Dios te va a llamar por el nombre que identifica tu identidad, quién tú eres como persona, como humano, como un ser espiritual. La Biblia dice que Dios lo llama, viene ante su presencia, porque la Biblia dice que el ángel le habló a Moisés y el ángel era Dios mismo, presente hablándole a Moisés de lo que quería hacer a través de él. ¿Qué otra cosa hizo Dios con Moisés? Dios le reveló su corazón para librar a su pueblo de la aflicción. ¿Saben una cosa, hermano? Dios no llama a Moisés por llamarlo. La Biblia dice que por causa de la aflicción y la oración del pueblo de Israel que subió ante la presencia de Dios, Dios escuchó a su pueblo, identificó al hombre que conocía las estrategias y la cultura del pueblo de Egipto para utilizarlo para un propósito. ¿Y sabe qué me enseña la Biblia de esto? Que hay cosas que usted ha aprendido en el pasado, que hay cosas que usted las ha aprendido en la universidad, que hay experiencias que usted ha tenido en el mundo, pero ahora esas experiencias y ese conocimiento que usted tuvo en el pasado, Dios lo usa para bendecir su reino, para llevar su palabra, para usarte a ti con el conocimiento que tú tienes, para ministrarle a otros y para bendecir la vida de otros. Dios tenía una misión con Moisés, Dios tenía un propósito, pero Dios tuvo que trabajar con sus miedos y sus inseguridades, trabajar con su identidad, fortalecer quién era Él, trabajar con esas experiencias pasadas. Por eso me identifico con Moisés, porque cuando yo vine a Cristo yo venía con unas experiencias del pasado, venía con unas creencias, venía con unas experiencias de vida, venía con unas inseguridades, unos temores, hasta que me encontré con Dios, hasta que Dios me llamó por mi nombre, hasta que Dios transformó ese panorama negativo de mi pasado para transformarlo y dejarme ver que Dios tenía un propósito en nuestra vida para ministrarle a otros lo que ellos necesitan escuchar. Ahora bien, cierro con esto. Dios le reveló su nombre. Moisés le dijo, pero cuando vaya a hablarle a un pueblo, ¿qué le voy a decir que me mandó? Porque tú estás aquí presente, Dios. Pero cuando yo vaya, yo voy a ir solo. La Biblia dice que Dios le dijo, cuando tú vayas a hablarle al faraón y hablarle al pueblo egipcio, dile al pueblo y contéstale que el que te mandó es yo soy el que soy. La autoridad que no viene de ti, Moisés, sino que viene de parte mía. ¿Y sabe lo que quiero ministrarle a la iglesia? Que cuando tú vayas a los sitios y te tengas que enfrentar a situaciones difíciles, yo quiero que usted entienda que usted no va solo, que usted va con el yo soy el que soy. Cuando alguien te cuestione quién te mandó aquí, usted le va a contestar,
me mandó el yo soy, el que soy. El que no anda solo, sino que Dios anda conmigo. Así que Dios se le reveló a Moisés que luego de tantos años de huir, de escapar, que la Escritura dice que salió de Egipto, pero la Escritura dice que se metió en Madián. Y usted sabe lo que significa Madián, lugar de conflicto. Y yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, que usted sale de un sitio pensando que saliste del problema y ¿sabes qué? Te metes en otro problema. Y te casaste con fulano, que fue un limón. Te divorciaste y cuando te vuelves a casar, ¿te casaste con qué? ¿Con otro? Otro limón. Porque Dios quiere trabajar con nuestra identidad. Dios quiere que sepamos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Dios tuvo que trabajar con los miedos, las inseguridades de Moisés. Dios tuvo que dejarle saber que él no iba a ir solo a enfrentarse al rey Faraón, sino que él iba a ir acompañado del rey poderoso sobre todas las cosas. Por eso cierro en esta mañana con esta cita. Primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido. Cuando vine a Cristo, Dios me reveló que yo iba a ser escogida para el pastorado. Yo pensé que iba a ser otra cosa y Dios me dijo: no, yo te estoy llamando al ministerio del pastorado. Y yo lo digo y lo volveré a decir. Yo estoy pastoreando no porque le he llevado ovejas de otra iglesia. Yo sé lo que es arar la tierra. Yo sé lo que es empezar en cero. Yo sé lo que es que aunque venga la dificultad, aunque venga vientos recios, pero yo sé que el que está conmigo es el yo soy, el que soy. La Biblia dice que nosotros somos linaje escogido, que nosotros somos real sacerdocio. Los varones de esta iglesia, tú eres sacerdote de tu casa. Tú tienes la autoridad que Dios te da o que Dios te dio, porque tú eres el sacerdote de la casa. Nosotros no somos nación santa. Dios no ve santo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo vine a Cristo, esa sangre se virtió sobre mí y todo mi pasado, toda aquella área oscura, todas esas inseguridades, todos esos miedos, Dios los sacó de mi vida. Dios me ve santa. Que si pecamos, claro que sí, porque la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios mandó a su único hijo para morir por mí. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no se manda. ¿Usted ha escuchado gente que dice: yo me mando y yo hago lo que me dé la gana? Pues no, la Biblia dice que yo soy adquisición de Dios. Yo le pertenezco a Él. Por lo tanto, yo no puedo correr mi vida independientemente. Yo tengo que correr mi vida teniendo conciencia que yo tengo un Padre y que lo que yo haga, luego le tendré que dar cuentas a Dios. La Biblia dice que nosotros somos todo eso para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Nosotros somos importantes para Dios. Cambia tu forma de pensar. No pienses como un bastardo. No pienses como un hijo adoptivo. Piensa como un hijo y una hija de Dios. Cuando nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, de cómo nosotros nos vemos, aquello que tú pensabas que era de no podías hacerlo o eran límites, Dios te va a mostrar que sí lo puedes hacer, que lo puedes alcanzar, que puedes llegar. La Biblia dice que Dios comenzó a hablar con los miedos de Moisés, a trabajar con sus inseguridades, hasta que Dios lo usó para liberar un pueblo de la opresión. La iglesia Fe y Gracia se levanta en esta mañana con más gozo, con más alegría y en victoria, porque Dios nos ha prometido una tierra nueva. Nos va a sacar de este lugar para llevarnos a un lugar nuevo, para seguir sanando la tierra. Puesto de pie, vamos a levantar las manos al cielo y vamos a darle gloria al Señor por su presencia, porque Él es nuestro Padre. Y en esta mañana oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos honra el conocer las cosas más profundas que tú has hecho con hombres y mujeres de la Biblia. Pero hay cosas que tú tienes planificado para nosotros. Hay una encomienda, hay un llamado. Hay algo que tú has puesto en nuestros corazones para hacer. En esta mañana te pido por mis hermanos que tengamos conciencia de hijos y de hijas. Que tengamos conciencia de que tú eres nuestro Padre, que no andamos solos. Que tengamos conciencia que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro médico, que tú traes lo que nosotros necesitamos. Pero ante todo, pedimos, Señor Jesús, que el tiempo que nos resta por delante, los años que siguen por delante, nos dejes saber cuál es el camino que debemos de tomar, cuál es la mejor decisión que debo de tomar, cuáles son las acciones que deben de ser mejoradas, cuáles son aquellas cosas que ya yo tengo que cambiar en mi vida, Señor, para que tú te glorifiques. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendecido.